Muy bien, bueno. Muy buenos días a todos y todas los presentes. Para mí es un placer estar aquí en Cuba, lo decía ayer. ¿Hay gente que estuvo en la presentación de ayer? Levante la mano, por favor. En la que hice... Bien, buenísimo. Entonces así voy a aburrir a poca gente, que es poca gente la que está repetida. No, vamos a cambiar un poco la perspectiva de ayer. Ayer hablamos de innovación pedagógica. Hoy también, pero por supuesto lo vamos a enfocar hacia el alto rendimiento deportivo. Vamos a ver si funciona acá el pasador. Mediante la perspectiva del profesor Carmelo Pitera, un metodólogo italiano, entrenador de voleibol, que estuvo hace hace un año y algo, aquí en Cuba, trabajamos un concepto que es el cognitivo motor, un concepto que podría ser presentado de diferentes formas y que mucha gente dice en la actualidad estoy entrenando neurociencias, ¿no? Nosotros estamos un poco en contra de ese concepto. Las neurociencias son una parte de las ciencias y nosotros lo que hacemos es usar las neurociencias en el caso para proponer un entrenamiento que tenga algo que ver con lo cognitivo, con lo motor y en esa relación. Muy brevemente, Carmelo fue subcampeón mundial de voleibol en el 78 y luego esa legión italiana ha tenido muchísimo éxito en el voleibol internacional. Luego fue creador de un test, el famoso test de Bosco-Pitera. La batería de Bosco la usa muchísima gente que trabaja en el ámbito del entrenamiento deportivo para medir la potencia del salto. Y luego ha creado el sistema CEL y el sistema SICOM, que es algo de lo que vamos a hablar un poco el día de hoy. Pasamos una más, por favor. Bien. ¿Por qué estamos hablando de esto? Básicamente, seguimos pasando. Básicamente la problemática está aquí, ¿no? Estamos hablando de una persona que se dedicaba al alto rendimiento deportivo. Esta conferencia es sobre alto rendimiento deportivo. ¿Y qué se dio cuenta con la trayectoria Carmelo luego de hacer investigaciones, luego de estar en la parte académica? Que el problema central del alto rendimiento se encontraba en la formación. Es decir, llegaban al alto rendimiento jugadores que, aunque estén en ese lugar, todavía tenían dificultades técnicas básicas, ¿sí? Como la posición de los pies para saltar, como algunas cuestiones muy básicas. Y una cuestión más importante que ese aspecto técnico, que es la capacidad de resolver problemas. La capacidad de resolver problemas. Tan importante en los deportes de situación, ¿sí? La mayoría de los deportes de equipo, por ejemplo. Para eso vamos a decir que desde el nacimiento hasta los 10-11 años, la motricidad va a condicionar al cognitivo. ¿Qué quiere decir? Bueno, básicamente quienes han estudiado Piaget saben perfectamente que, por ejemplo, uno desarrolla el habla, el vocabulario con más facilidad luego de caminar, ¿no? Precede la motricidad al desarrollo cognitivo. Luego hay una relación inversa en donde el cognitivo condiciona la motricidad, ¿sí? Es decir, las personas que más desarrollan también esta cuestión cognitiva desarrollan mejor motricidad. Para eso vamos a ir al punto central, que es motricidad y movimiento. A veces lo decimos como cosas que son iguales, pero tenemos que pensar que nosotros tenemos una tarea motora y tenemos la parte visible, que es el movimiento, y la no visible. De alguna forma, nosotros también vamos a ser entrenadores de lo invisible. Entrenadores de lo invisible. Para estudiar, muchas veces separamos los conceptos de capacidades condicionales y capacidades coordinativas. Pero en realidad, por supuesto, es una clasificación para su estudio. Todo el tiempo, los seres humanos que desarrollamos deporte, desarrollamos una prestación cognitiva motora. Todo el tiempo estamos diciendo con nuestro cerebro, con nuestra mente, qué es lo que tiene que ejecutar el cuerpo y todo el tiempo hay una ejecución a partir de allí. ¿En qué nos basamos? Bueno, en un concepto que fue nuevo en un momento, en los 80, pero que hoy ya tiene muchos años, que son las inteligencias múltiples de Gardner. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros estamos
haciendo una tarea que tiene que ver con una función, por ejemplo, matemática, o cuando hacemos una tarea que tiene que ver con una función naturalista, una tarea que tiene que ver con una función social, nuestro cerebro se activa de forma diferente. ¿Qué quiere decir? Que estamos haciendo diferentes conexiones neurales, ¿sí?, para lograr ese objetivo. ¿Qué pasa entonces si nosotros a la tarea motora le asociamos siempre una conexión neural de diferente índole? Quiere decir una estimulación numérica, una estimulación cromática, una estimulación que nos venga a algún recuerdo en particular. Por supuesto, vamos a generar un cambio. Aquí están las metodologías del sistema SICOM, que son varias, pero vamos a puntualizar en un punto central que es el engrama motor, ¿sí? El engrama motor van a ser estas conexiones que nosotros hacemos entre nuestro cerebro y entre el movimiento que queremos hacer. Bien, para los que estuvieron ayer es un poco reiterativo, pero es un punto central para que ustedes puedan entender de cuál es la propuesta, ¿no? Y les voy a pedir, más allá de que estamos acá en una sala académica, que jueguen un poco conmigo, ¿sí? Vamos a extender una mano, muy bien, y vamos a representar con cada pinza de dedos un número diferente, ¿sí? La primera pinza es el número 1, la segunda pinza es el número 2, vuelvo a la posición inicial, la tercera es el número 3 y ahora el número 4. ¿Estamos listos para jugar un poquito? Bien, 3, 1, 4, 2, 4, 14. Bien, buenísimo. ¿Qué empiezo a ver, ¿no?, en la sala? Empiezo a ver gente que mira la mano para poder ejecutar, ¿sí? O sea que hay un proceso a trabajar también ahí. Hay gente que, por supuesto, se equivocó. Yo mismo que lo estaba haciendo me equivoco también, ¿sí? Y tendemos a, muchas veces, por ejemplo, equivocarnos porque se equivoca el otro, ¿no? Si me miran a mí y yo me equivoco, seguramente me voy a equivocar. Bueno, ¿cuántas cosas de estas pasan? Esto es un ejemplo muy básico, lo puede hacer un niño de jardín de infantes. Pero ¿cuántas cosas de estas pasan en el deporte cuando uno pide o propone un número asociado a una jugada, ¿no? Entonces, de golpe, nosotros, ¿qué vemos? Durante todo el desarrollo, técnicas, tácticas, y en un momento de la vida del deportista le pedimos, por una cuestión casi bajada del cielo, que asocie una tarea cognitiva motora y que la junte. Bueno, la propuesta de esto es empezar a juntarlo antes, ¿sí? Con chicos muy chiquitos podemos empezar a comprender lo que es un engrama motor, que luego, en una forma, por supuesto, de educación superior, se va a transformar en un posterior aprendizaje. Pasamos una más. No, la anterior, por favor. Bien, vamos a jugar un segundito más, ¿sí? Porque quiero que entiendan la complejidad cuando uno empieza a decir, bueno, diferentes zonas del cerebro asociándose para resolver este mismo problema. Acá teníamos el amarillo, va a ser, además de 1, amarillo, además de 2, la segunda pinza va a ser verde, azul va a ser 3 y blanco va a ser 4. ¿Bien? Vamos de nuevo, mano bien abierta, 4, amarillo, azul, 3, verde, 4, amarillo, 2, 4. Bien. ¿Qué empieza a pasar? Se empieza a complejizar un poquito más y hacemos la última. Abrimos las dos manitos y vamos a jugar con su mano izquierda. Ojo, no lo hagan en espejo porque se van a equivocar con mis manos que están al revés. Su primer mano es el primer número que digo y la segunda mano es el segundo número que digo. Números compuestos, ¿correcto? 14, 41, 32. Bien, ¿qué pasa? Empezamos a pensar, ¿sí? Empezamos a pensar mucho más. Bueno, este pensamiento que vino por una asociación de simplemente dos números, imagínense que un deportista tiene que a veces resolver en un milisegundo una situación, ¿sí?, mucho más compleja que dos números, ¿sí? Entonces digo, ¿por qué no empezamos en la educación de los movimientos básicos a asociarlos con cosas que le permitan al deportista pensar absolutamente todo el tiempo? Ayer me hicieron una pregunta interesante, pasamos ahora sí. Ayer me hicieron una pregunta interesante que es, bueno, ¿esto no tiene fatiga? Por supuesto, no se puede trabajar todo el tiempo así porque la fatiga cognitiva es, lógicamente,
muy alta. Hay que pensar como preparadores físicos en qué momento hacer esto, ¿no? O sea, si yo dejo con una alta fatiga cognitiva, por ejemplo, y después tengo una sesión de pesas, tengo que hacer un alto reclutamiento, un arranque en envión, bueno, puede haber una descoordinación, ¿sí?, de esta tarea. No haciendo una tarea con los dedos, pero fíjense que empezamos a complejizar los engramas motores de forma tal que podemos asociarlo con diferentes movimientos. Aquí este muchacho está haciendo un movimiento con una mano, con la otra mano, agachándose y aplaudiendo. Bueno, esto mismo se puede trasladar a una técnica específica de su deporte una vez que esté comprendido muy bien el concepto de engrama motor. Aquí la propuesta que les mostraba al principio, un libro que escribimos con el disertante internacional Roberto Strauss, que trabaja actualmente en Miami, oriundo de México, sobre enseñanza de natación. Seguimos pasando. ¿Y por qué me importa la parte? Seguimos pasando, por favor. ¿Por qué me importa la parte de la enseñanza? Porque básicamente muchas veces nos concentramos en las cualidades físicas, en medir biomecánicamente, en un montón de cuestiones que están muy bien, por supuesto, pero esas personas a las cuales estamos midiendo pasan por un proceso pedagógico deportivo durante toda su vida y podemos enriquecerlo ampliamente si trabajamos el sistema cognitivo-motor. Aquí, en esto que están viendo, es el sistema CEL, que se compone de 3 personas. Las que ven a la izquierda es un señalador que hace una señal asociada a un engrama motor como el que hicimos recién. Pero ahora con una motricidad, la persona que está delante está haciendo lo que se llama una estocada, o podemos hacer una sentadilla o diferentes movimientos asociados a una señal. El otro es el ejecutor. ¿Y qué hace el tercero que está mirando de frente? Bueno, por supuesto es el lector. ¿El lector qué está trabajando ahí? Las neuronas espejo. Está aseverando si la persona que señaló tiene relación con la persona que ejecutó. Pasamos, por favor. Aquí tenemos entonces 3 diferentes o muchas formas diferentes también de establecer códigos. ¿Por qué? Izquierda, derecha, derecha, izquierda, 1, 2 y 3, la información gestual, el blanco, el negro, el gris, una asociación con un sol, con el... ¿Por qué esas diferentes asociaciones? Porque estamos convocando a diferentes regiones para que asocien con ese movimiento una tarea motora. Otra de las metodologías es, por ejemplo, la imitación de posturas y movimientos, es decir, aprender a usar el cuerpo en el espacio, ¿sí? Construir en forma de equipo. Fíjense acá este traslado hacia lo que puede ser entonces la natación artística, ¿no? Podemos pensar en otras formaciones, ¿no? Como por ejemplo lo que en un futuro va a ser un scrum en rugby, ¿sí? ¿Por qué no podemos hacer antes una asociación mucho más simple en la etapa infantil, en donde después permita que la construcción en equipo sea mucho más fructífera? Aquí es una traslación de posturas y movimientos. El deporte tiene múltiples planos y ejes. A veces nos quedamos trabajando solamente en el plano y el eje que tiene nuestro deporte. Es decir, si estamos en forma vertical, en el caso mío de la natación en forma horizontal, bueno, hay que trabajar la formación atlética, la formación cognitiva y este desarrollo cognitivo-motor de forma tal que nos permita movernos en diferentes planos y diferentes ejes. Pasamos, por favor. Bien, y la cuestión parte de aquí, del libro de Carmelo, de las metodologías del SICOM. Seguimos pasando. Yo hice una propuesta en el ámbito de la natación junto a Robert Strauss. Pasamos, por favor, que tiene 3 capítulos. En el primero asociamos esta metodología SICOM a las diferentes posibilidades. Fíjense, acá les pedimos a las personas que hagan una X, una Y, una L, ¿sí? Que lo asocien. Muchas veces los entrenadores gastamos tiempo explicando con palabras complejas cosas que se pueden resolver analógicamente. ¿Qué significa? Digo, me agrupo, abrazo las rodillas de forma tal que pego el mentón, y si le digo que haga una O, ¿sí? Con su cuerpo, por ahí hace la O mucho más fácil, y ya si lo tengo aprendido, tengo que hablar mucho menos en términos complejos y motores. Fíjense cómo vamos avanzando hacia el rendimiento pensando en tareas más complejas, ¿no? Acá para el polo acuático o el waterpolo, el dominio del trabajo con pelota. Nosotros en natación, ¿qué hicimos? Hicimos una propuesta de preparación atlética general. ¿Qué significa esto? No trabajar desde la infancia con un solo deporte, por ejemplo el deporte de natación, que es
ir y volver entre los 4 estilos, que es la madre de todas las otras habilidades acuáticas, está muy bien. Pero ¿por qué no trabajar con pelota? ¿Por qué la pelota siempre es una forma recreativa en el agua? ¿Por qué no se puede trabajar técnicamente con pelota desde la infancia y quizás esa persona que no logra ser un nadador sea un excelente polista acuático? Bien, y culminando esta primera parte, lo que hicimos es un abecedario cognitivo-motor, ¿sí? No fue original porque Carmelo ya lo había hecho con motricidad, digamos, fuera del agua, pero lo que hicimos es armar una batería de movimientos que los niños van aprendiendo a medida que pasa el tiempo, desde el más simple hasta el más complejo. Por supuesto, pasamos de la pasamos de nuevo, seguimos pasando un poquito más, tienen diferentes letras, diferentes motricidades, y pasamos uno más y miren lo que vamos a poder hacer ahora. Vamos a poder escribir al tiempo que nadamos. Pasamos. ¿Qué quiere decir? Que en equipo o solos, si aprendemos, por ejemplo, las letras, vamos a estar pudiendo hacer un juego de este tipo, en donde, ¿esto por qué es importante? Porque además hay una relación íntima entre la producción deportiva y el rendimiento académico o cognitivo. Aquí de nuevo se pone de manifiesto el cognitivo motor. En Argentina estamos peleando fuertemente por una ley que tenga que ver con la doble carrera, es decir, permitir y garantizar que todos los deportistas, además de su carrera deportiva, puedan hacer una carrera académica. Porque creemos que además el deporte les da habilidades que no da ninguna otra situación en la vida, ¿sí? La resolución de problemas, la disciplina, la constancia, ¿sí? Y de esa forma creemos que se puede enriquecer muchísimo. Y además porque no solamente, y hablando de alto rendimiento, estamos preparando un atleta, una máquina de ganar, que por supuesto nos interesa y mucho, sino que estamos preparando un ser humano que luego de su gloria tiene que tener un espacio en el sistema social. Y para que tenga ese espacio tiene que garantizar también su educación. Por supuesto, la tarea deportiva también está comprobado que mejora el rendimiento académico, ¿sí? Luego tenemos en el ejemplo del libro una organización de los diferentes fases de trabajo para desarrollar un deportista hacia la fase técnica. Pasamos varias, dale un par de veces a la presentación. Bien, diferentes fases, seguimos pasando, pasamos un poquito más. Pasamos un poquito más. Aquí seguí, no hay problema. Hay un tema con la acuatización, ¿no? Particularmente hablando del caso de natación, y cada deporte tiene su aspecto esencial. Hay una cosa que a veces no se habla mucho, que la natación, además de la técnica, tiene un proceso de sensibilización con el medio que es diferente a todo. Y de la única forma que se puede trabajar es con variantes en estos apoyos y con mucho tiempo de trabajo, acuatizar a la persona, es decir, hacerla amiga de ese medio acuático. En este último capítulo lo que hacemos es una batería de ejercicios técnicos metodológicos en donde, no sé particularmente acá en Cuba, pero en diferentes lugares del mundo durante mucho tiempo han despreciado la cuestión de la memoria y la cuestión del paso a paso por ser una técnica cerrada. Bueno, creemos que estamos faltos de las metodologías que usábamos y que nuestros docentes también tenían, en donde ese docente que estaba al frente no estaba inventando lo que pasaba, sino que tenía un recurso para hacer un paso a paso para enseñar. Seguimos pasando, ¿sí? Yo trabajo con una forma secuencial de aprendizaje, ¿sí? Y tenemos, en este caso, el orden metodológico para cada una de estas posturas y el paso a paso para seguir. Vamos hasta la última, que tiene el agradecimiento, pero todavía no termino. Hasta la última diapositiva. Muy bien. Ahí tienen mi contacto para poder seguirnos, para poder intercambiar, para que me puedan, por supuesto, hacer las críticas constructivas que siempre son bien recibidas. Y nos vamos a ir con un pequeño video que voy a terminar relatando. Muy bien, ahí van a poner un video, para que vean cómo se engrama. Acá tenemos al profesor Agustín Ganli, un mano derecha argentino del profesor Carmelo. Cómo ese engrama motor que nosotros hacíamos con los dedos empieza
a tener injerencia con ejercicios que poco a poco empiezan a ser más complejos, ¿sí? Empiezan a ser cada vez más complejos. Tiene que reaccionar, por ejemplo, a diferentes señales que constituyen el encéfalo. Y aquí fíjense que de alguna forma, además de una cuestión que puede ser técnica, estamos trabajando un ejercicio de fuerza de piernas, ¿sí? Las famosas subidas al banco que hacemos a veces diciendo subí y bajá de forma aburrida, las podemos complejizar con una cuestión. Seguimos, no sé si está trabadito el video o vamos bien, pero muy bien, ahí va. ¿Qué hacemos? Bueno, fíjense, algo más asociado a un ejercicio, bueno, no pliométrico en forma directa, pero a un salto, ¿sí? También empezamos a complejizarlo. Y fíjense todo el tiempo, quizá lo que le va a pedir el profesor, le va a pedir que esté mirando sus manos. Una cosa que es esencial en muchos deportes, es decir, estar mirando otra cosa mientras ejecuta una motricidad, ¿sí? Muchas veces le pedimos al jugador que tome una buena decisión. ¿Cómo toma esa buena decisión? Prestando atención a lo que está pasando en el juego y que su motricidad corporal de las técnicas básicas para moverse esté concentrada, digamos, o automatizada. Fíjense acá, ¿no? Los dos mirándose de frente y va resolviendo en forma de espejo, ¿sí? Está imitando el movimiento en forma de espejo, ¿sí? Bien, es un ejemplo muy básico, podemos trabajar con pelota, podemos trabajar con diferentes elementos, pero lo que quería dejar como conclusión es empezar a pensar en dejar de ejecutar simplemente tareas motoras y empezar a desarrollar desde la enseñanza del deporte hasta el alto rendimiento en esta conexión tan importante entre el sistema cognitivo-motor que no solamente va a favorecer mejores deportistas, sino que también va a favorecer mejores estudiantes y esa retroalimentación es para toda la vida. Muchas gracias por recibirme y por escucharme.